Bien, ya estamos. Bien, vamos a comenzar entonces con este curso sobre la novela en el mes de octubre, ¿no? Del año 2023, un hermoso mes primaveral para nosotros. Y abordar la novela es todo un desafío, porque generalmente lleva un tiempo, un proceso arduo en el escritor hasta que se atreve a hacer una novela. Y si se atreve de entrada, generalmente se encuentra con serias dificultades y queda a mitad de camino. No sabe cómo estructurarla, cómo organizarla, cómo llevar adelante un proyecto tan a largo plazo como es la novela. Y cuando decimos que cada novela tiene su composición propia, nos referimos a la elección que hacemos en función del aspecto que queremos destacar. O sea, ¿qué queremos destacar? Al personaje, a la historia que vamos a contar, al tono narrativo, a la técnica que voy a utilizar para hacer una novela. Y para ello, en principio, la vamos a dividir en distintas categorías. Novelas de acción. Las novelas de acción destacan la intriga. La composición, o sea, el armado gira en torno a los acontecimientos. Lo mismo, cuando hablo de novela de acción, también hablo de novelas policiales, ¿no? Se trata de conseguir el suspenso ordenando los episodios en una concatenación, o sea, uno atrás del otro, hilados en un ritmo creciente. Los nudos de estas novelas son los indicios. Después tenemos la novela de personajes. Si eligiéramos, no sé, hacer la biografía de un personaje histórico o de un personaje real de la época, lo que hacemos es destacar el personaje central, sea el protagonista o no. La composición o armado gira en torno a qué queremos mostrar en ese personaje y desde qué punto de vista lo mostramos. Si trabajamos, por ejemplo, con el monólogo interior, si trabajamos la carta, si un narrador en primera persona. Si es en primera persona, nos preguntaremos cuál será el lugar de cada uno en la organización total de la novela. No es lo mismo el tono que voy a usar si uso un monólogo para hacerlo, si uso diálogos o si intercalo. Por ejemplo, un ejemplo que le digo de esto, todo intercalado, todo mezcladito. No sé si leyeron La Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda. Es una autora catalana, se las tiro así porque es femenina y vale la pena leerla, ¿no? También tengo que ver si quiero destacar el ambiente social o histórico, o un ambiente en particular. Si fuera esto, vamos a girar, digamos, la novela en torno a los sucesos generales y a su relación con los chiquititos, con los particulares, o a un sitio en especial donde van a estar puestos los personajes. Por ejemplo, el gran ejemplo que tienen ustedes es 100 años de soledad de García Márquez. O sea, el protagonismo principal es Macondo. Y alrededor de Macondo van a estar todos los personajes, aunque haya muchísimos personajes, pero ahí lo que se destaca es el lugar. Lo mismo va a suceder con el ejemplo que busqué para hoy de Italo Calvino, que son las ciudades invisibles. Él tiene mucha obra hecha, Italo Calvino. Tiene obra que tienen que ver con cuentos de tipo a lo Cortázar, así del mundo fantástico. Tiene distintos periodos, ya se los voy a relatar, con distintas temáticas y enfoques sobre la literatura. Entonces, las novelas también que produce no han sido todas iguales. En un mismo autor vamos a encontrar distintas posiciones, distintas clasificaciones de su novela, de acuerdo a la preocupación que tenga por lo que quiere contar. O sea, lo importante es que primero yo tenga esa inquietud firme, pero muy firme, de que hay un tema o hay un protagonista o hay un lugar del cual yo quiero hablar. O sea, que lo tenga casi como una obsesión. Cuando eso me está interpelando y me está llamando, empiezo yo a organizar lo que puede ser una novela o un cuento.
Ya vamos a ver por qué deriva hacia un lado, por qué deriva hacia el otro. Bueno, después también tenemos lo que llamamos novelas cerradas, ¿eh? La preocupación fundamental es controlarlo todo y no dejar ni un cabito suelto, ¿eh? Se enlaza todo al final, que hace como cierre. Por ejemplo, El sueño eterno de Chandler. Y una novela abierta, que son las más comunes en esta época, la preocupación principal es que todo lo escrito tenga un sentido, aunque queden cabos sueltos, que no se conectan con nada, incluso a veces sin contestación. Sin embargo, la efectividad va a depender de cómo la estructuramos, o sea, cómo hacemos que las distintas partes tengan algo que ver con la otra. Y quedan normalmente con finales abiertos. No hay un cierre tipo monito, digamos, no lo estamos cerrando. Bueno, con esto lo que le estoy volviendo a repetir una y otra vez, que el tema o el personaje o el lugar del que voy a hablar me tiene que acuciar, me tiene que, lo tengo que tener muy pasionalmente metido. Hay personas que empiezan una novela, sobre todo los que son profesionales, como nadando entre varias cosas, y a mitad de la novela o en el segundo capítulo recién tienen idea de qué están escribiendo. Por ejemplo, Cortázar cuando hace Rayuela, que él deja un cuaderno de bitácora que lo publica una estudiosa de letras, Vanegas publica su cuaderno de bitácora, que es un libro gordo así, donde están todos los borradores de Rayuela. Él empieza con un capítulo que en realidad no va a ser el primer capítulo, va a ser un capítulo central de la novela. Pero en ese primer capítulo que él empieza, se da cuenta de qué quiere contar. Y ese qué quiero contar también lo desarrollaba con muchísimos dibujos. Dibujitos, raya, iba para acá, iba para allá. Es muy común que los autores tengan como un armazón de lo que va a ser la prenovela, como una estructura, como si fuera el esqueleto de un cuerpo. Y le van agregando todo el tiempo, le van agregando cosas y van cambiando de parecer y van... generalmente esos borradores se lo ponen si uno tuviera una pieza para escribir a lo Virginia Woolf, una gran lámina donde van haciendo rayas y saben para dónde ir. Cuando son novelas de corte histórico cerradas, que requieren mucha investigación, lo ideal es tener un fichaje. ¿Qué quiero decir con fichas? Tener asentado, supónganse que queremos hablar del 1700 en Colombia. Voy a hacer una investigación. ¿Quiénes estaban? ¿Cómo era el lugar? ¿Qué se comía? ¿Qué música se escuchaba? ¿Cómo era el aspecto del paisaje? Aunque no lo vaya a escribir, necesito saberlo para meterme en esa época de lleno y poder hacer circular con naturalidad a los protagonistas y hacer creíble esa novela. Las de corte histórico son las que requieren mayor investigación, porque si es actual, yo mismo puedo estar empapado del tema en que voy a hablar. Si voy a hablar de algo social que no tiene que ver con mi ambiente, tengo que investigarlo. Tengo que ir al lugar, tengo que tomar nota, tengo que correr riesgos. Cuando son, por ejemplo, barriadas muy aledañas a la urbe de la ciudad, tengo que molestarme o alguien que me cuente muy de primera mano todo lo que está sucediendo ahí. Y si no, tengo que ir a meterme. Si yo voy a hablar del barro, tengo que caminar. Barro hablo de que hace el agua con la tierra, ¿no? No sé cómo lo llaman. Lodo. Sí. Si yo voy a hablar de eso, tengo que meter los pies ahí, ensuciarme las manos, ver cómo funciona eso. Si no, no es creíble, no lo logro transmitir. Hablo de algo muy, a lo mejor muy fuera de lo que es la realidad. ¿Se entiende por dónde va? Tampoco necesito ser un asesino para hablar de un asesinato.
Simplemente tengo que leer mucho del tema, tengo que involucrarme para poder contarlo con cierta veracidad, con cierto ritmo que enganche al que lo está leyendo. Ahí no solo vale la cuestión literaria que voy haciendo, sino la experiencia que tengo como novelista. Bueno, hay dos vías para hacer una novela. La clásica o tradicional, que es entendida como un todo, organizado en episodios encadenados. En cada episodio hay elementos muy trabados y que tienen que ver unos con los otros. A lo mejor en un episodio meto un indicio que voy a desarrollar en el episodio que sigue, pero siempre hay una complejidad en cada uno. Cada uno en sí mismo es como un universo. Y está la novela innovadora, que su característica es que es singular. O sea, la va a diferenciar respecto a todo lo existente. Macedonio Fernández, por ejemplo, hizo la novela de la Eterna. ¿Saben quién era Macedonio Fernández? Era anterior en edad a Borges. Borges le tenía una enorme admiración. Era amigo del papá de Borges y Borges incluso lo visitaba y lo visitaba con una cantidad de escritores jóvenes. Él era muy particular en su forma de ser, entonces se había encerrado en una habitación y recibía a todos en esa habitación, en la cama, la mayor parte de las veces, pero era absolutamente innovador. Y hace una novela que se llama La novela de la Eterna, que son más o menos como 24 entradas, o sea, preámbulos, y no dice nada, son todas, es totalmente innovadora, son todos prefacios. Todas amenazas de que va a haber esa novela. Es más, cuando él estaba un poquito más joven, agarraba y promovía su novela. En aquella época, imaginen que no había internet, no había nada de esto, entonces ponía papelitos en los bolsillos de la gente en los bares, dejaba papelitos arriba de los subtes, por todos lados diciendo que iba a aparecer la novela de la Eterna, como una forma de hacer mercadeo. Digamos, armar la intriga. Bueno, esa novela es totalmente singular y siempre Borges lo alabó terriblemente a Macedonio Fernández diciendo que era su maestro, ¿no? A ver, que acá me fui, ahí está. Bueno, es todo lo que es experimental y es vanguardia y puede ser innovadora en distintos planos. Puede ser en la forma de usar el lenguaje. Por ejemplo, una forma de romper con el lenguaje es las novelas de Saramago, que no tienen puntuación. Las novelas de Saramago, si yo no las leo en voz alta, no las entiendo, porque es una cosa tras de la otra. Y la mantuvo durante todas las novelas que él editó después de sus 50 años. ¿Saben la historia de Saramago? Saramago es un escritor portugués que tiene el premio Nobel. Él era relojero y en un momento dado escribía novelas como escribimos todos. Dijo, esto no es lo que yo quiero hacer, yo quiero romper con algo que ya está instituido, lo que hacía no lo conformaba, y a los 50 años abandona su oficio de relojero para dedicarse a ser escritor y sale con una libreta de apuntes a anotar todo lo que escucha en la calle. Va por diferentes pueblos y escucha todo el lenguaje oral. Entonces dice, yo voy a escribir como habla la gente. Y bueno, y de ahí en más empieza un nuevo estilo que le vale después el premio Nobel. Lo hace con mucha conciencia y con mucho estudio de lo que es la literatura. No es romper por romper tampoco. Él tenía un sentido literario lo que hacía. Era pasar al papel el lenguaje oral. Y para eso él sintió que tenía que suprimir todo lo que fueran puntos y aparte, guiones de diálogo, todo ese tipo de cosas. Que ya vamos a ver algo de Saramago también. ¿Ves? Me olvidé de ponerlo en la listita, Henry, lo vamos a poner. Bueno, esto en el plano del lenguaje. Puede ser en el plano de la sintaxis, usar
al revés el predicado con el sujeto, tener una, digamos, ahí una reversión. Puede ser la puntuación, puede ser las temáticas. En este momento, por ejemplo, las novelas singulares tienen que ver con la parte sexual, esta experimentación que hace el hombre o que la lleva a cabo en su vida real, que son, creo que hay como 17 o 27 variedades o tipologías de relaciones sexuales y relaciones de pareja, y eso se lleva también como temas a las novelas. E incluso en la parte infantil hay una revolución con todo esto, como que, bueno, dos mamás o dos papás, o sea, toda una cuestión de las princesas no son princesas, la antiprincesa, y toda una cuestión temática que revoluciona todos los contenidos de las novelas. Así que para ver novela vamos a tener que ver bastantes puntos que tienen que ver. Yo les mandé ahí un apuntecito. Henry, ¿lo pasaste al grupo? ¿La diferencia entre cuento y novela? Sí, yo lo compartí en el grupo y lo vamos a subir a la plataforma. Bien. Esta diferencia que yo pongo acá, que a mí me voy a detener un poquito en esto, en 2 o 3 puntos nada más, porque si no se va a hacer muy denso. Estoy hablando qué es el cuento y qué es la novela, porque cuando estoy ante una temática que me interesa, siempre la duda es, ¿esto va a ser un cuento largo? ¿Va a ser una novela corta? O sea, ¿por dónde pasa la situación de cuando estoy armando? Y tenemos que ver lo siguiente. El cuento es un suceso que empieza y termina. O sea, en sí mismo está cerrado. En cambio, la novela, tenemos una concepción del mundo de varios sucesos o de varios lugares o de varias cosas. Cuando en un cuento no está bien hecho, es porque ese tema o esa organización que hice tiene más que ver con la novela que con el cuento. Puedo equivocarme y tratar de meter en un cuento todo un bagaje de cosas que quiero contar. Eso ya tiene que derivar en otra cosa, porque es demasiado tema para un cuento. El cuento tiene un inicio que va a derivar en un final que tiene que ver también con ese inicio. En cualquiera de las dos lo que tenemos en común que hay que cuidar las primeras frases y también los finales. Recuerden en el otro curso que yo hablé de cómo hacer efectivo un inicio. Eso se sostiene tanto en el cuento como en la novela. El cuento atrapa a pocos personajes. A veces con uno solo basta, o una sola situación. La novela suelta a muchos personajes para que se las arreglen en esa trama, y algunos van evolucionando y se encuentran con otros. Incluso hay novelas donde los mismos personajes se sostienen. Por ejemplo, Faulkner, que hace lo que se llama una saga. Hoy día las novelas que tienen mayor venta literaria, los bestsellers, se sostienen los mismos personajes, vuelven a interactuar. Acuérdense en el mundo de los vampiros, de los hombres lobos, que ha sido tan publicitado, incluso se ha llevado al cine. Eso se siguieron sosteniendo. El cuento satisface una instantánea curiosidad por lo ocurrido. La peripecia es única. En cambio, en la novela va a ser una curiosidad sostenida a lo largo de una serie de cosas que le pasan a los personajes que lo llamamos incidentes. Va a ser mucho más tenso el hilo, mucho más largo, y a veces incluso en la novela puede la tensión decaer un poquito y se retoma en el capítulo que sigue. No es un pecado que la novela tenga altibajos, que en algún momento solo haga descripción por algo que yo necesito, ¿está?
Entonces, digamos, la tensión se suelta un poco. En el cuento se introduce al personaje como mero agente de la ficción. Y el lector se va a interesar no por su carácter, sino por la situación en la que está metido, por esa peripecia única. En la novela, el lector se interesa por tal o cual aventura, pero no solo por la aventura, sino por la psicología del personaje que le estoy mostrando. La psicología de 100 años de soledad de cada uno de los personajes es apasionante. Cada uno tiene una característica que me invita a seguir el hilo de la historia por ese personaje que me presentó García Márquez. Bueno, hasta acá es la parte de teoría de la novela, que en cada encuentro yo voy a desarrollar un poquito de teoría para después verla aplicada en el escritor que vamos a elegir. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó algo sin entender? Me dicen, ¿eh? Bueno, y si no, María, perdón, sí. María, yo tenía tenía una interrogante ahorita porque en el taller de cuento, cuando estudiaban, pensé en Pedro Páramo, cuando estudiamos el cuento, ¿no? Sí. Si Pedro Páramo, lo que me vino aquí como sospecha es, si Pedro Páramo, que lo vimos en cuento, debería hacer exactamente una novela, precisamente por esas vueltas que da y esa encrucijada con personajes. Pedro Páramo, no me acuerdo qué cantidad de páginas tiene, tendría que volver a No, es revisar. flaquita, eso sí es flaquita, sino es por ese recorrido y por ese número de personajes que son difuntos. A veces, cuando yo junto varios cuentos que siguen el mismo nudo central, que siguen un hilo, se la considera nouvelle, le dicen en francés, o sea, pequeñas novelas o novelas de experimentación. Entonces, hay como una teoría que tiene que ver con el número de páginas. Yo no recuerdo, Pedro Páramo, qué cantidad de hojas tenían. Tendría que volver a revisarlo. Después lo reviso la clase que viene y yo te contesto bien eso. ¿Está? Ahora no lo tengo tan claro. Lo tengo Sí, que señora, volver a... gracias. Bien. Bueno, Bueno, acá se dice, o es lo que yo tengo entendido, que un cuento como, mejor, un texto que supera las 22 páginas se le llama noveleta. por eso te digo, es una cuestión de páginas a De veces más. páginas, sí. Y Sí. cuando supera las 80 páginas, entonces una novela corta. Sí, por eso te digo que tengo que revisar qué cantidad de páginas tenía, no acuerdo ahora. No lo tengo en la memoria, digamos. Sé que es cortito, pero no sé qué cantidad exacta. Bueno, el autor que vamos a tratar hoy, Italo Calvino. Italo Calvino es del año 40, más o menos, para que ustedes se ubiquen. Y pertenece a un movimiento que se llamó neorrealismo. Está cercano, para los que le gustan la poesía, a Cesare Pavese, que es un gran poeta italiano. Bueno, es un movimiento literario fuerte de producción artística de la posguerra. O sea, intenta... Perdón, profe Nancy, ¿Alguien levanta la mano? buen día, sí señora, yo, ¿estaría relacionado también con el neorrealismo italiano en el cine? Creo que es muy por lo que se me está empezando a contar. Ok. Ahora, se escuchaba con mucho ruido. Todo lo que es neorrealismo todos los movimientos literarios tienen que ver con el cine, con la arquitectura, con la pintura. No se da solo en un área del arte, se da en todas las artes. Antes o después entran todos más o menos por el mismo tiempo en esos movimientos. Es de la posguerra y intentan darle sentido a las cosas después del sinsentido de una guerra tan fuerte. En aquel momento, hasta ese entonces, estaba el existencialismo, que es como corriente filosófica, y no es que termina uno y empieza otro, coexisten, están entrelazados.
El existencialismo de Sartre, de Simone de Beauvoir, tiene que ver más con la parte filosófica, aunque ellos lo llevaron a la literatura, pero es más como un pensamiento filosófico que como movimiento artístico. En cambio, en Italia, este neorrealismo sí le da todo un sentido al movimiento de arte. Buscan una salida distinta, y una salida distinta también al movimiento existencialista que se da en Francia, ¿no? Ven una falta de futuro, gravísimos problemas filosóficos. El hombre ha hecho agua con esa guerra, se ha destruido. Hay falta de valores éticos, morales. Se descubre los asesinatos de Auschwitz, o sea, el asesinato de tantos judíos. Imagínense toda esa gente sensible siendo testigo de todo esto que pasó, ¿no? ¿Y por qué se llama neorrealismo? Porque hubo un realismo que se dio en el siglo XIX con Flaubert. Flaubert, Balzac, Stendhal. El neorrealismo en realidad, ¿por qué digo que es diferente al francés y al existencialismo? Porque se opone a las vanguardias, sobre todo al surrealismo, que a ustedes ahí en Colombia les pegó tan fuerte. Ellos tienen un fuerte compromiso social, político, religioso. El neorrealismo está muy apegado a la izquierda. Italia en aquella época tiene el pensador marxista más importante, que es Gramsci, junto a Bakhtin en otro lugar, ¿no? En Austria creo que estaba Bakhtin. ¿Qué propone este pensador, que es lo que toman todos los del neorrealismo? La disciplina del yo interior, conquista de la conciencia para comprender el valor histórico que uno tiene en la vida, los deberes y derechos que tenemos como seres humanos. Y alguien me aportó acá, alguien de Colombia, que ha sido el autor, este pensador de Chau, Bella Chau. Digamos que fue como un himno de esa época, ¿no? La posición de los neorrealistas es mostrar la miseria, los límites, rechaza lo fantástico, por eso el surrealismo no le sirve, lo alegórico. Es absolutamente contemporáneo, o sea, vive en el hoy. Hay algo de objetivismo en lo que hacen, hay una intención de anular todo artificio narrativo. El neorrealismo se dio, como lo había dicho, con Calvino en la época del 40. Después Calvino tiene otra etapa que es una etapa fantástica, más o menos por los 50. Tiene una tercera etapa de ciencia ficción, que son los comicómicas del año 60. Y la cuarta etapa de los 70 es una combinatoria de las otras. Las ciudades invisibles es la combinatoria de todo lo que venía haciendo. Es su obra más linda, más relevante, la que ha tenido más trascendencia a nivel internacional. En esta obra tiene una clara influencia, miren de quién, de Hemingway. Cuando nosotros hicimos los cuentos hablamos de Hemingway. Hemingway, ¿qué tenía como valor que yo les estuve mostrando a ustedes? Los diálogos, esos diálogos magníficos, que no se hablaba como acostumbrábamos a hacer hasta ese momento de aparecer Hemingway, con un diálogo réplica de lo que ocurre en la realidad. No, él hace diálogos ambiguos, diálogos donde se dice lo que no se dice es mucho más de lo que se dice. Diálogos cruzados entre protagonistas que a veces no sabemos para dónde van, y entra en el cuento con esos diálogos como si nosotros supiéramos de qué va a hablar o qué está pasando en ese cuento. Bueno, Italo Calvino es parecido en la estructura de los diálogos. Los diálogos de él son secos. En la época que estoy diciendo de Italo Calvino, Sartre y Simone de Beauvoir, que eran los protagonistas de toda esa revolución que estaba ocurriendo después de la guerra, se fijaban mucho en cómo usar los tiempos verbales. Pero Hemingway, cuando aparece en Estados Unidos, solo usa el presente y el pretérito simple.
Esto no es inocente. Yo les estuve diciendo que este movimiento buscaba anclarse en el hoy, resolver el hoy. Fíjense en que el tiempo presente es el que habla del hoy. En Las ciudades invisibles, que está publicada en 1972, cada capítulo va a arrancar como una conversación entre Marco Polo. Marco Polo es la figura mítica italiana que va a la China y trae la ruta de la seda, el único que fue hacia China y pudo traer todos los avances. Él toma ese personaje y lo hace funcionar con Kublai Khan. Entonces empieza con un diálogo, con una conversación entre estos dos grandes personajes y la cierra también con una conversación. ¿Por qué elige estos protagonistas y no otros? Porque él, toda la temática de las ciudades invisibles, la gran protagonista son las ciudades. Y no las ciudades como ciudades reales, como elementos reales donde funcionan, sino ciudades que le van a permitir a él hablar de distintas emociones. Una de esas emociones fuertes que vamos a tener en las ciudades son los deseos. Es muy curioso la manera en que va a estructurar toda esta novela, porque empieza con las ciudades y la memoria, después las ciudades y el deseo, los signos, y vuelve a retomar en distintos capítulos las mismas cosas que estuvo tocando en el principio. Hay muchos espacios de silencio. Cada ciudad tiene un contenido no demasiado extenso. Él trabaja toda esta novela con todos los recursos de la poética. Las elipsis, las reiteraciones, los silencios y también las aliteraciones, repitiendo 2 y 3 veces las mismas cosas. Yo a ustedes les mandé una nota preliminar, pero necesito leerla para que podamos coincidir en cómo armó Italo Calvino esta novela. Y dice así: en las ciudades invisibles no se encuentran ciudades reconocibles, son todas inventadas. He dado a cada una un nombre de mujer. El libro consta de capítulos breves, cada uno de los cuales debería servir de punto de partida de una reflexión válida para cualquier ciudad o para la ciudad en general. El libro nació lentamente, con intervalos a veces largos, como poemas que fui escribiendo, según las más diversas inspiraciones. Cuando escribo procedo por series, tengo muchas carpetas donde meto las páginas escritas, según las ideas que se me pasan por la cabeza o apuntes de cosas que quisiera escribir. Tengo una carpeta para los objetos, una carpeta para los animales, una para las personas, una carpeta para los personajes históricos y otra para los héroes de mitología. Tengo una carpeta sobre las 4 estaciones y una sobre los 5 sentidos. En una recojo páginas sobre las ciudades y los paisajes de mi vida, y en otras ciudades imaginarias fuera del espacio y del tiempo. Cuando una carpeta empieza a llenarse de folios, me pongo a pensar en el libro que puedo sacar de ellos. Así, miren bien, en los últimos años, o sea, no le llevó ni 1 año ni 2, le llevó varios años esta novela, llevé conmigo este libro de las ciudades, escribiendo de vez en cuando, fragmentariamente, pasando por fases diferentes. Miren qué rico esta cocina que nos muestra Italo Calvino, porque a veces a nosotros
nos entra como un pánico de no poder escribir de un solo tirón toda una novela. Imaginen que él de ninguna manera lo hizo así. No se escribe de un solo tirón. La novela va de pedacito en pedacito, se reescribe, se tiran cantidad de hojas. Todos los grandes novelistas dicen de la cantidad de hojas que se tiran y se va reescribiendo a medida que se va corrigiendo. Bueno, durante un periodo se me ocurrían solo ciudades tristes y en otros solo ciudades alegres. Hubo un tiempo en que comparaba la ciudad con el cielo estrellado. En cambio, en otro momento, hablaba siempre de las basuras que se van extendiendo día a día fuera de las ciudades. Se había convertido en una suerte de diario que seguía mis humores y mis reflexiones. Todo terminaba por transformarse en imágenes de ciudades, los libros que leía, las exposiciones de arte que visitaba, las discusiones con mis amigos. Esto que él cuenta tan sinceramente es muy común en el novelista. Uno cuando empieza una novela que generalmente lleva no menos de 5 años, todo lo que voy encontrando en el camino parece que resuena para esa novela. Entonces todo es un elemento útil que yo voy guardando, anotando. Recuerden que cuando yo comencé el curso de narrativa les dije que hay que llevar una libretita o un cuaderno cerca por las ideas que se me ocurre o de noche durmiendo o a la mañana cuando me levanto o lo que escucho en el colectivo, en una plaza, en medio de un trámite bancario. Todo puede resultar útil. Una idea que se me cruza de repente, bueno, ahora tienen los celulares, la graban en el celular. Si no llevan la libretita, Tiani, que es más joven, la grabás en el celular. Pero tener ese sistema de apuntes es muy necesario cuando yo voy a hacer un trabajo de largo plazo. Sigo. Pero todas esas páginas no constituían todavía un libro. Un libro, creo yo, es algo con un principio y un fin, aunque no sea una novela en sentido estricto. Es un espacio donde el lector ha de entrar, dar vuelta, quizás perderse, pero encontrando en cierto momento una salida, o tal vez varias salidas, la posibilidad de dar con un camino para salir. Alguno de vosotros me dirá que esta definición puede servir para una novela con una trama, pero no para un libro como este, que debe leerse como se leen los libros de poemas o de ensayos, como muchos de cuento. Pues bien, quiero decir justamente que también un libro así, para ser un libro, debe tener una construcción. Es decir, es preciso que se pueda descubrir en él una trama, un itinerario, un desenlace. Bueno, y así sigue. Yo les aconsejo que toda esta nota preliminar la lean. Es muy larga, tiene 3 páginas, por eso se la subí al sistema de apuntes que tenemos con Henry. Y resulta más que interesante para descubrir. Ya se me dice que está usando Google Tasks en el celular para anotar los apuntes. Muy bien. Resulta más que interesante para descubrir cómo organizó este autor esta impecable novela que son Las ciudades invisibles. Digo impecable porque tiene un cuidado. Si nosotros estuviéramos por hacer Las ciudades invisibles, seguramente pondríamos, supongan que tienen que hablar sobre Bogotá. En Bogotá fue fundada en el año tal. Por el norte tiene tal y tal geografía, por el sur tiene tal cosa, en él viven tantos habitantes, y daríamos un número exacto, y entonces empezaríamos a hablar de cómo es la gente y demás. En cambio, en Ítalo Calvino, cuando empieza con Las ciudades invisibles, que ustedes tienen ahí el apunte, Henry, te invito a que leas la primera ciudad, así participás, que yo mandé ahí en los apuntes. ¿La querés leer, por favor? Sí, claro que sí, dame 5, por favor. Sí. Las ciudades y la memoria es el primero.
Y ya Rosaura puede preparar las ciudades y la memoria 2. A ver, Henry, la ciudad y la memoria 1. Partiendo, ¿la tenés? Ahí no te Ya la escucho. tengo, ya la tengo. Bien, Dame- a ver. Es cortito, a ver, son 1, 2, 3, Sí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 renglones. sí. En 10 renglones nos hace una ciudad. A ver, vamos a ver cómo la Las hace. ciudades y la memoria. Partiendo de allá y caminando 3 jornadas hacia Levante, el hombre se encuentra en Diomara, ciudad con 60 cúpulas de plata, estatuas en bronce que todos los dioses, calles pavimentadas de estaño, un teatro de cristal, un gallo de oro que canta todas las mañanas sobre una torre. Todas estas bellezas el viajero ya las conoce por haberlas visto también en otras ciudades, pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre, cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden, todas juntas sobre las puertas de las freiduras, y desde una terraza una voz de mujer grita, se se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche igual a esta y haber sido aquella vez felices. Bien. Me gustaría, Henry, que me dijeras qué observás de este texto, qué te produce. Pues la verdad me evoca como ciudades antiguas un poco, ¿no? Porque está con esculturas, un gallo de oro que canta todas las mañanas sobre una torre. eh, Todas estas bellezas el viajero ya las conoce, o sea, por haberlas visto también en otras ciudades, como que evoca a través de este pequeño relato no una ciudad, sino muchas ciudades, ¿no? Como que aglutina una gran cantidad de ciudades. ¿Te parece creíble? Pues acá en Colombia hay muchas ciudades parecidas. Bien, Gallos que cantan todas bien, las mañanas. perfecto. Para empezar a hablar de las ciudades, hace una introducción donde explica que Kublai Khan necesita saber, tiene un territorio tan vasto, tan enorme, que necesita saber de sus ciudades. O sea, necesita que alguien le relate qué pasa con esas ciudades. Por eso es la excusa de hablar de todas las ciudades. Totalmente creíble el argumento con el cual nos va a introducir a las ciudades. Y ninguna va a ser parecida a la otra. O sea, cada una tiene una particularidad. Esta de las ciudades y la memoria nos dice de una ciudad, pero a su vez no nos dice nada. Está lleno de elipsis. O sea, partiendo de allá y caminando 3 jornadas hacia el levante, ¿cuál es allá? ¿Desde dónde parte? O sea, nos dice que camina hacia el levante, pero ¿desde dónde parte para saber dónde está esta ciudad? O sea, geográficamente no tiene asidero. El hombre se encuentra en Diomira y le da un nombre. Ciudad con 60 cúpulas de plata, estatuas en bronce de todos los dioses. Si tiene 60 cúpulas de plata, suponemos que los dioses están debajo de esas cúpulas. Pero no nos dice, las cúpulas de plata albergan a 60 dioses. Elimina, suprime. Suprime palabras. Lo trabaja a este texto de 10 renglones como si fuera un poema. La musicalidad, el ritmo que tiene, no tiene rimas, que es lo que un escritor poco avesado haría. Esto no tiene rima en ninguno de los párrafos porque sería un error catastrófico en narrativa, pero sí tiene musicalidad, porque son tan cortitas las oraciones que yo supongo hasta eligió con qué consonantes, con qué vocales armar las oraciones.
Partiendo de allá y caminando 3 jornadas hacia el levante, el hombre se encuentra en Diomira, ciudad con 60 cúpulas de plata, estatuas de bronce de todos los dioses, calles pavimentadas de estaño. En ningún lugar del mundo las calles se pavimentan con estaño, que yo sepa. Pero aquí me hace creer, porque él lo pone y yo lo creo. Un teatro de cristal. Raro, ¿no? Un gallo de oro que canta todas las mañanas sobre una torre. Fíjense en la particularidad. Va de los generales en enumeración a algo muy particular. Ese gallo se posa sobre una torre. Eso es lo que lo hace creíble. Cuando pone el pequeño dato. Todas estas bellezas el viajero ya las conoce por haberla visto también en otras ciudades. Te lo dice Henry, vos ya la viste en otras ciudades. Pero es propio de esta que quien llega una noche de septiembre, cuando los días se acortan y las lámparas multicolores se encienden todas juntas sobre las puertas de las freiduras, y desde una terraza una voz de mujer grita aparece el personaje humano. Para hacerla más cercana todavía, para que nos podamos enganchar con ese personaje humano. Se pone a envidiar a los que ahora creen haber vivido ya una noche genial a esta y haber sido aquella vez felices. O sea, sobrevuela una emoción de felicidad que no sabemos a qué se atribuye. A lo mejor es solamente por la presencia de la ciudad. La ciudad y la memoria. ¿Quién la quiere leer? ¿Blanca? ¿La tenés? ¿Te atreves a leerla? A ver, ¿lo habilitás, Henry? Yo la tengo, si quieres la leo. Ahí está. Bueno. Las ¿Cuál ciudades querés y la que lea? memoria. Las ciudades y la Ah, memoria bueno, 2. Blanquita. No, Sí, no, las ciudades Henry, y la memoria. no, Henry, lee tú, Bueno, listo. léela. Entonces, ¿me están oyendo? Sí, Sí, totalmente. perfecto, sí. Perfecto. Las ciudades y la memoria 2. Al hombre que cabalga largamente por tierras selváticas le acomete el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isadora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas, de caracoles marinos, donde se fabrican según las reglas del arte catalejos y violines, donde cuando el forastero está indeciso entre 2 mujeres, encuentra siempre una tercera, donde las riñas de gallos degeneran en peleas sangrientas entre los apostadores. Pensaba en todas estas cosas cuando deseaba una ciudad. Isadora es, pues, la ciudad de sus sueños, con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven. A Isadora llega a avanzada edad. En la plaza está la pequeña pared de los viejos que miran pasar la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos son ya recuerdos. Bueno, esto tiene un tono, es como después de esa ciudad y la memoria 1, la ciudad y la memoria 2 es como un tono que nos lleva a la dureza de la vejez. Pero fíjense que está hablando de una ciudad. ¿Cómo es que nos lleva el autor, el narrador, cómo es que nos lleva tan fácilmente a este sentido como casi de desolación de la vejez o de resignación? Vamos a ver cómo es el entramado. Al hombre que cabalga largamente por tierras selváticas le acomete el deseo de una ciudad. O sea, hay un hombre, personaje, hombre, cualquiera, no le pone nombre como le pone a las ciudades, habla de un personaje masculino, hombre en general. Finalmente llega Isadora, ahí me presenta la ciudad. Ciudad donde, como si yo no me diera cuenta que es la ciudad, me pone ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracoles marinos.
fíjense en que no tiene ningún empacho en repetir. ¿Por qué? Porque esto tiene toda la temática de la poesía. La poesía repite, entonces él para darle musicalidad repite también. Caracol incrustada de caracoles marinos. Fíjense en que toda la R, la literación, la C, la repite y no tiene problema. Que haga una musicalidad. Donde se fabrican, según las reglas del arte, catalejos y violines. ¿Por qué eligió catalejos y violines? El catalejo es para mirar hacia lo lejos, el violín para estar tranquilo con la música. Dos elementos casi símbolos. O sea, lo que él, siempre hay que detenerse mucho en la escritura de Las ciudades invisibles porque todo tiene que ver con todo. No son elecciones cualquiera. O sea, seguramente la pensó mucho. Está hablando del catalejo, es el que me permite mirar a la distancia y tener como una ilusión del mar, de viajes, de cosa hacia futuro. Y violines, que es la suavidad, la música. Donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres, encuentra siempre una tercera. O sea, no hay problemas de amor ahí, porque hay mujeres en abundancia, aparentemente. El sueño de todo hombre, ¿no? Donde las riñas de gallo, fíjense, atrás de esa situación amorosa que tiene que ver con la relación humana hombre-mujer, me mete las riñas de gallo para sacarme, para no hacerlo tan edulcorado. Donde las riñas de gallos degeneran en pelea sangrienta entre los apostadores. Dos cosas opuestas. Todos los grandes autores, lo vamos a ver en Cortázar, en Borges, ahora en Italo Calvino, usan los opuestos. En narrativa es muy útil, no dejar el texto, por ejemplo, si estoy haciendo una novela siempre en un tono meloso, 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 porque se hace muy desagradable, llega a empachar a la gente tanta cosa melosa. Y si es violencia, 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 también llega a ser una cuestión que me provoca rechazo. Entonces, siempre van a ver a estos autores trabajar con los opuestos, sean en temáticas, en elementos que eligen, en objetos que describen. Pensaba en todas estas cosas cuando deseaba una ciudad. Isadora es, pues, la ciudad de sus sueños, con una diferencia. La ciudad soñada lo conocía joven. A Isadora llega a avanzada edad, o sea, él estuvo antes en Isadora. Con decirme lo conocía joven, con ese tiempo verbal, me está indicando, fíjense en qué economía de palabra, porque podría haber puesto... A Isadora había llegado a más temprana edad, ahora venía cuando mayor o cuando viejo. Y él simplemente pone, miren la elipsis, Isadora lo conocía joven. Ahora llega, esto es lo que digo, no creo que a él le haya salido esta narrativa tan cuidada, tan cuidada en el largo de las oraciones, de las frases, no creo que le haya salido de entrada. Seguramente la ha trabajado y trabajado hasta el agotamiento para lograr un texto así compacto y muy rico en el entramado. Llega edad avanzada. En la plaza está la pequeña pared de los viejos que miran pasar la juventud. Miren qué metáfora. La pequeña pared de los viejos que miran pasar la juventud. ¿Y por qué pequeña? Porque se ve que los viejos son pocos. No hay abundancia de viejo. A la vejez no llegan todos. Por eso es la pequeña pared de los viejos. Miren todo lo que dice con eso. Que miran pasar la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos. ¿Qué hombre? El hombre que me presentó al principio, el que cabalga largamente por tierra selvática y que le acomete el deseo de llegar a esa ciudad. Y la remata con una frase casi mortal: los deseos son ya recuerdos. El hombre que no está en la plenitud de su juventud,
que generalmente no es lo común, yo soy vieja y no soy así, aclaro, no estamos sin hacer nada ahora. Esta es una visión de la edad avanzada muy dura, donde el hombre quedaba sin hacer. Incluso fíjense en lo que dice el sin deseos. ¿Quién hace? El que tiene todavía deseos, el que tiene programado algo, el que sueña con algo. Acá es como que la vejez lo aplastó. Bueno, y vamos a cerrar con el tercero, las ciudades y el deseo 1. Este lo voy a leer yo, Henry, permiso. Para cerrar un poco, después a ustedes los invito a que sigan leyendo estas ciudades porque son hermosas. De la ciudad de Dorotea se puede hablar de dos maneras. Decir que 4 torres de aluminio se elevan desde sus murallas flanqueando 7 puertas del puente levadizos de resorte que franquea el foso cuya agua alimenta 4 verdes canales que atraviesan la ciudad y la dividen en 9 barrios, cada uno de 300 casas y 700 chimeneas, y teniendo en cuenta que las muchachas casaderas de cada barrio se maridan con jóvenes de otros barrios y sus familias, se intercambian las mercancías de las que cada una tiene la exclusividad: bergamotas, huevas de esturión, astrolabios, amatistas. Hacer círculos a base de estos datos hasta saber todo lo que se quiera de la ciudad en el pasado, el presente, el futuro, o bien decir como el camellero que me condujo allí. Llegué en la primera juventud, una mañana, mucha gente caminaba rápida por las calles hacia el mercado, las mujeres tenían hermosos dientes y miraban derecho a los ojos, 3 soldados sobre una tarima tocaban el clarín, todo alrededor giraban ruedas y ondulaban papeles coloreados. Hasta entonces, yo solo había conocido el desierto y las rutas de caravanas. Aquella mañana, en Dorotea, sentí que no había bien que no pudiera esperar de la vida. En los años siguientes, mis ojos volvieron a contemplar las extensiones del desierto y las rutas de las caravanas, pero ahora sé que este es solo uno de los tantos caminos que se me abrían aquella mañana en Dorotea. O sea, el anterior era el deseo detenido, el deseo que solo se había transformado en recuerdos, y ahora me pone para contrastar una ciudad y el deseo 1. O sea, ya lo dice en el título, alguien que tiene deseo. En realidad toda la novela se va a tratar del deseo, ¿no? Y me habla de 2 maneras. Y ahí empieza con toda una enumeración que tiene que ver con distintos números cabalísticos. No sé si alguno es especialista en numerología acá, pero está hablando de 7 puertas del puente, el 7 para el mundo judaico es la perfección, para el cabalista también. Y después habla el agua que alimenta 4 verdes canales, el 4 no sé qué, creo que es la reunión entre cielo y tierra, y la dividen en 9 barrios, el 9 no recuerdo qué es en numerología, cada uno de 300 casas y 700 chimeneas. Y teniendo en cuenta que las muchachas casaderas de cada barrio se maridaban. Se maridan es una palabra que inventó él, porque en realidad se casan. Maridar es algo que es un neologismo, con jóvenes de otros barrios y muchachas casaderas de cada barrio, ¿eh? O sea, va presentando toda la ciudad, pero la ciudad no solo él se conforma con hacer una enumeración de mercancía, de hablar de torres, de cúpulas, de todo lo que viene hablando, sino que pone a las jóvenes, a los varones, a ver cómo se interrelacionan, o sea, siempre mete el protagonista humano para hacerla más cercana a nosotros, para que nosotros compremos las ciudades, para que las sintamos muy cercanas. Y esta la llama también con nombre de mujer. Fíjense en que todas las ciudades tienen nombre de mujer.
En cuanto a esta estructura, pareciera, o tiene por lo menos rasgos, que tienen que ver con las 1001 noche. Cuando va enumerando las ciudades y la va describiendo, tiene una gran influencia del libro de las 1001 noche. Y la otra cuestión que tiene en cada capítulo, lo va a ir presentando, tiene combinaciones matemáticas y de números, formas matemáticas que seguramente tienen que ver con el mundo de la numerología y la cabalística. Lo ha trabajado seguramente en sus apuntes, que no nos dice, o lo dirá en ese prólogo que no lo terminé de leer, va explicando de cada ciudad, pero desde un punto de vista cabalístico. Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte que tiene que ver con las ciudades invisibles. Ahora les voy a leer un pedacito de cuando él aborda el mundo fantástico, como para que tengan nociones, son nociones sobre Italo Calvino, para que tengamos un panorama de un gran novelista, cómo estructuraba sus distintos movimientos literarios. Y después les voy a pasar a dejar una tareita para casa. Esto del mundo fantástico dice así: el tío acuático, pertenecen a las cómicas de 1965 más o menos. Y tiene un acápite que dice lo siguiente: los primeros vertebrados que en el Carbonífero abandonaron la vida acuática por la terrestre derivan de los peces óseos pulmonados cuyas aletas podían girar debajo del cuerpo y utilizarse como patas en la tierra. Esto seguramente es de alguna revista científica, porque está estructurado como si alguien nos tirara un dato científico. Pero vamos a ver qué hace él con ese dato científico. Y dice así: era evidente que en adelante los tiempos del agua habían terminado. Recordó el viejo, y acá les digo cómo les deletreo: QFWFQ, así es el nombre. QF. Es la única manera de pronunciarlo. Los que se decidían a dar el gran paso eran cada vez más numerosos. No había familia que no tuviera alguno de los suyos en lugar seco. Todos contaban cosas extraordinarias de lo que se podía hacer en tierra firme y llamaban a los parientes. Entonces, a los peces jóvenes no había quien los contuviera. Agitaban las aletas en la orilla de barro para ver si funcionaban como patas, como había sucedido a los más dotados. Pero justamente en aquellos tiempos se acentuaban las diferencias entre nosotros. Había la familia que vivía en tierra desde varias generaciones atrás y en la que los jóvenes ostentaban maneras que ya no eran ni siquiera de anfibios, sino casi de reptiles. Y había quien se demoraba todavía en hacerse el pez, e incluso se volvía más pez de lo que había sido ser pez en otro tiempo. Nuestra familia, debo decirlo, con los abuelos a la cabeza, pataleaban la playa sin faltar uno, como si nunca hubiéramos conocido otra vocación. De no ser por la obstinación del tío abuelo, Nag, los contactos con el mundo acuático se hubieran perdido hacía rato. Sí, teníamos un tío abuelo pez, y precisamente por parte de mi abuela paterna, nacida en Celacantos del Doveñano, de los del agua dulce, los que al final serían primos de los otros, pero no quiero detenerme en los grados de parentesco, total nadie consigue seguirlos. Este tío abuelo habitaba, pues, ciertas aguas bajas y legamosas, entre raíces de protoconíferas, en el brazo de laguna donde habían nacido todos nuestros viejos. No se movía jamás de allí. En cualquier estación bastaba asomarse sobre los estratos de vegetación más fofos hasta sentir que uno se hundía en suelo mojado, y allí abajo, a poco palmo de la orilla, veríamos la columna de burbujitas que mandaba arriba bufando, como hacen los individuos de edad, o la nubecilla de fango que raspaba con su hocico agudo, siempre hurgoneando, más por costumbre que por buscar algo.
Bueno, y ahí empieza todo un diálogo, ¿no? Es un hermoso cuento de este libro, que son los comicómicas, y se van desarrollando toda una serie de diálogos locos, loquísimos, ¿no? Como si hablaran como humanos, pero en realidad son peces que están tratando de pasar del río a la tierra. Hay toda una alegoría también en esto, ¿no? Los cambios. Después juega todo el tiempo con las cosas del absurdo. Recuerden también que cuando yo les di narrativas en cuento, le hablaba de este recurso de utilizar los absurdos, pero los absurdos bien armados, para tratar de sacar al lector de digamos, de los espacios conocidos. El absurdo no es lo cómico. Uno se ríe, pero es tan loco lo que estamos leyendo que decís, esto no puede ser que se le haya ocurrido estas ideas a este autor. Entonces, muy efectivo en la hora de hacer narrativa. Bueno, creo que estuvimos trabajando bien con las ciudades invisibles y yo les quiero proponer para la próxima reunión que tengamos, ya que ustedes me manden textos, les voy a dar un ejercicio, ¿no? Primero tienen que leer unas cuantas ciudades y después vamos a inventar una ciudad que puede tener o no correlato con alguna que conozcamos, y les voy a dar algunas ideas para hacerlo todavía más fuera de lo común. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si elijo Bogotá, ¿no? Cualquier ciudad que ustedes elijan como para describir o para hablar. ¿Qué ocurriría si la ciudad de Bogotá saliera volando? ¿Qué ocurriría, no sé, la ciudad de Medellín fuera invadida por ratones? Que en sus calles, en lugar de haber autos, fueran todos ratones, ratones, ratones. ¿Qué ocurriría si en una ciudad de Colombia, donde ustedes la quieran situar, una ciudad que esté toda llena de canales como Venecia, se secan todos los canales? O sea, háganse preguntas así diferentes para armar su ciudad. En estas ciudades que leímos todavía no lo vemos interactuar a Kublai Khan con Marco Polo. Me gustaría que ustedes avanzaran en lecturas y vean los pequeños diálogos que se pueden producir entre los dos, que también pueden incorporar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió cuál va a ser la premisa? Voy a tener que armar una ciudad. No hagan textos tan largos, de una página es suficiente. Ustedes vieron que esta novela es una obra maestra y está con textos muy contenidos, muy cortitos, pero muy trabajados. Bien, ahora para actuar con ustedes quiero escuchar preguntas y a ver qué surge de esto de Italo Calvino. A ver, ¿qué les produce, qué les ha producido leer estas ciudades? Y podemos seguir leyendo otras ciudades si quieren. Quiero escuchar la opinión de los que están atrás de la camarita, porque si no parece que hablo sola. Henry, ¿iniciás vos para romper el hielo? John, ahí está John levantando la mano, creo. Sí, maestra, que estaba leyendo algo también de 6 propuestas para el nuevo milenio, creo que es de él también, y mencionaba, estaba en el tema de levedad, y lo relaciono cuando mencionas de esos detalles específicos que crean, digamos, en este tema que está como lo pesado, que es
no sé, las cúpulas, las estatuas, lo que se leía en el primer fragmento, y contrastado con la levedad que en esa levedad, en esos detalles, en ese contraste permite, esa levedad permite, pues permite también, bueno, lo pienso yo, armonía, ¿no? Armonía y sí, le da pues un sabor, ¿no? Le da un sabor a esos textos. Era eso, maestro. Sí, más que nada lo que crea estos contrastes y este cuidado tan intensivo de la palabra es atmósfera. Es una atmósfera especial. Imaginen el mismo libro hecho a la manera nuestra, lo que haríamos nosotros comúnmente, lo que haría yo de inicio de una ciudad. Pondríamos todo y sería agobiante, sería lo que yo llamo un mamotreto, cualquiera lo va a tirar, a la segunda hoja lo tiramos porque sería demasiado intenso. En cambio, este libro es como un descubrimiento continuo. Termino con una ciudad y quiero seguir con la otra, y quiero seguir con la otra. A ver, ¿qué me dice? Porque en cada una de las ciudades él separa y hace un relevamiento de objetos bien distintos. No solo es contrario, en opuesto, sino que en ninguna se repite. Él va eligiendo cosas, por ejemplo, la riña de gallo no la vuelve a poner en ninguna otra ciudad, o sea, va eligiendo elementos que las distingan y que las hagan únicas. Yo supongo que le ha llevado muchos meses construir cada ciudad, elegir. Y también hay que tener la resignación de suprimir. El tirar y suprimir conocimiento es muy duro para el escritor, porque nos enamoramos de todo lo que encontramos y queremos poner todo junto y todo a la vez. Y eso no funciona dentro de las novelas. Se hacen novelas demasiado densas, que a lo mejor cuando estaba Balzac, que ya vamos a ver algunos autores de esa época, era válido porque estaban apareciendo los primeros lectores, digamos, los primeros entusiastas, entonces te podían leer una novela de 400 hojas. Pero hoy día, para tomar una novela de 400 hojas y leerla, tiene que tener algún requisito muy especial. O ser una historia biográfica, algo real, que yo lo asocie con algo, o engancharme todo el tiempo, pero tiene que ser muy audaz el escritor que me lleve a leer una novela de 400 páginas. Tenemos un lector, no pierdan de vista esto, que está digitalizado, está en internet todo el tiempo, entonces quiere leer y soltar, leer y soltar. Entonces, textos demasiado densos o llenos de adjetivaciones o de metáforas deslumbrantes, ya no es lo que le gusta a la gente. O sea, puedo meter una cada tanto, pero no todo el tiempo. Hay lectores para todos, pero yo no aconsejo hacer trabajos tan densos y tan extensos en este momento cuando el tema no lo requiere. En este autor, evidentemente, él quería hablar del deseo y del deseo a través de las ciudades. Entonces, muy sabiamente, organiza que Kublai Khan le está pidiendo a Marco Polo que le muestre que él que camina y anda y viaja, que le refiera qué está pasando en sus ciudades. Entonces él elige un destino tan exótico como la China para poner estas ciudades que a lo mejor si estuvieran en otro ambiente geográfico serían demasiado increíbles. Como es en la China y allá todo puede suceder, es bien lejano, y es bien lejano en épocas. También fíjense en que él habla de elementos como aluminio, cosas así que no existen en esa época, pero bueno, los chinos fueron capaces de inventar tantas cosas que a lo mejor esas ciudades también las inventaron. ¿A ver alguna otra pregunta? Bueno, antes de las preguntas, la invitación es si pueden, los que puedan encender sus cámaras para poder ver sus rostros, es mucho más
ameno para Sí. una sesión virtual. Recuerden que, claro, estamos en esto de la virtualidad, entonces ver sus caras es importante. Y si tienen preguntas, activen su micrófono y su cámara, por favor. Bueno, Tiani, yo sí. bienvenida. ¿Qué Tiani tiene una pregunta? No sé. ¿No? ¿Todo te ha quedado hasta acá claro de lo que se ha visto hasta acá? Tiani. La verdad no, pero no tengo ninguna pregunta. Bien. Se me ocurren después. Realmente es que como esto es nuevo para mí. Bien, Claro. anotalo y Y después es, lo mandás por mail. Henry te va a organizar de cómo tienen que mandar los mails, porque los ejercicios los tienen que mandar por anticipado, escritos a máquina. Le ponen arriba a qué ejercicio corresponde, ponen taller de novela, ejercicio número 1 sobre las ciudades invisibles, el nombre y apellido y me mandan el ejercicio. Para que quede claro para mí, para ustedes. Yo lo corrijo y les hago devolución a cada uno. Vale, Así perfecto. trabajamos. Claro. Igual también ahorita en el chat del grupo les voy a compartir el correo que también está en la parte superior del grupo, el correo para que nos hagan llegar esos materiales también al correo nuestro y también se replica a María, ¿vale? Sí, yo a veces me olvido que son grupos nuevos, Sí, considero que ya lo saben. En cada reunión que tengamos vamos a trabajar un autor distinto. Yo ahí mandé una listita de posibles autores. Hay un espacio sobre el final donde voy a ir cambiando a lo mejor. Y son autores ya, algunos muy clásicos, no todos pertenecientes a la misma época. Ahora les estoy dando un autor bastante cercano para que ustedes se enganchen, pero después vamos a trabajar a los grandes maestros para poder tomar de cada uno los recursos. Acá Hasset, Edith, levantó la mano. Hola, profe. Sí, qué pena, ¿Cómo voy estás? manejando en este momento. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te sí, escuchamos. sí, te escuchamos. También. Bueno, yo quería preguntarle a su merced, sí, uno mira que últimamente son novelas más cortas, novelas más concretas, el lenguaje ha cambiado, ya no tenemos tiempo para esas descripciones de paisaje de 3 páginas completas donde no ocurre nada, pero también me llama mucho la atención que últimamente vemos muchas sagas, y yo, por ejemplo, me pegué a lo que fue Canción de Hielo y Fuego, y van hasta ahora 5 tomos, donde el tomo más pequeño tiene 860 páginas, donde hay 2 tomos de 1260 páginas. Y entonces, pues no es la única saga. Ahorita último uno ve muchas sagas que uno va a las librerías, a las papelerías, a las librerías específicamente, abre la página web o va a la librería física y son sagas y sagas y sagas. ¿A qué se debe el éxito de esas sagas en un tiempo donde ya no tenemos tanto tiempo para leer esos textos tan largos? ¿A qué le adjudica a su merced como escritora ese éxito? Gracias. Mira, bueno, no, gracias a vos por la pregunta. Hacen funcionar muy bien a los personajes. Es lo que antes era la telenovela televisiva, que vos te enamorabas y estabas esperando que prender el televisor para seguir. Como la gente ahora no está mirando televisión, han creado una serie de personajes, eso es comercialmente lo han trabajado así. Las grandes editoriales no toman a los escritores nuevos, toman 2 o 3, digamos, autores que les parecen que van a pegar en marketing. Entonces, crean todo un merchandising alrededor de eso, no solo el personaje, la novela de 800 páginas. Te crean el vestido, lo que comen, la música que escuchan, arman películas sobre eso, venden los derechos de autor para películas. Ellos mismos hacen todo el enganche. Son grandes corporaciones que manejan el mercado del libro y, por supuesto, un libro de 800 páginas son caros, son materiales caros, entonces están dirigidos, estudian muy bien el mercado, a un segmento de poder adquisitivo alto, aburrido,
que va a necesitar como entusiasmo, le brindan aventuras, tiene que haber mucho sexo, tiene que haber mucho crimen, un poco de todo. Yo no leí ninguna de esas novelas, pero estoy segura que tiene un montón de condimentos que son los viejos condimentos de los cuentos. En realidad toman temáticas viejas o cosas que han funcionado en el mercado. Por ejemplo, el mundo de los vampiros, de los hombres lobo y todo lo demás. Eso funcionó, es del año 1800. Entonces lo toman, lo rearman, lo recrean con un nuevo lenguaje para esta época, los hacen actuar en un, digamos, un entorno creíble, más actualizado y ahí funcionan. Perdón, no sé si te contesté. Sí, sí, señora. Bueno, en el caso de Canción de Hielo y Fuego hay una trama política y hay mucha investigación desde lo medieval. Pero bueno, es lo que le pega a los jóvenes. Yo pienso como el Ministerio de Educación de mi país tiene un documento donde dice, no es cierto que los jóvenes no leen. Sí leen, pero no leen lo que los profesores quieren que lean. Y creo que así pasa. Analizaba yo el caso, por ejemplo, de Harry Potter y cómo Harry Potter condujo a los chicos a que volvieran a leer, ¿no? Entonces, Así es, extraordinario. pues ahí hay unas cosas curiosas que suceden en el mundo editorial. Pero, profe, muchas gracias. Pero fíjate que Harry Potter también es una recreación del mundo de la magia, ¿eh? No es nada nuevo. O sea, la autora inglesa, ella cuando se posiciona, lo que pasa es que el autor tiene que tener la suficiente confianza en sí mismo de recrear un mundo ya viejo y armarlo. Y lo que me estás diciendo, si es del medioevo, cuestiones políticas, tiene que ver con El hombre de la rosa de Humberto Eco, que en su momento tuvo tanto éxito. O sea, todos tienen un referente, todos vienen de algún lugar. Lo que pasa es que uno elige ese lugar como autor, hablo, y como dueño de la novela, elige y se arriesga. Y el mercado editorial, si le parece que eso comercialmente va a funcionar, le hace todo un mercadeo que provoca que eso aparezca en todos lados, porque si vos no ves publicitada la novela, es como si no existiera. Entonces hacen todo un entorno, incluso se visten los artistas, se visten como los personajes de la novela, te aparecen en una presentación, hay toda una puesta en escena, digamos, de la novela. No se conforman solo con el libro. Y los chicos sí estoy de acuerdo con vos que sí leen cuando le dan cosas atractivas. Lo que pasa es que los profesores, para los autores nuevos, no tienen una guía, lo que se llamaba guía de texto antes para estudiarlo. Entonces tienen mucho temor de incorporar algo que ellos no sepan desarmar, porque como ellos tampoco son muy buenos lectores, hay muchos docentes que no leen. Entonces no lo pueden contagiar a los niños para el amor a la lectura. Perfecto. Tiani y Rosaura tienen preguntas. Sí. Tiani, te surgió una pregunta. En realidad no, quería aportar algo con respecto a lo que ella estaba diciendo. Claro que sí. Hay muchas de las retroalimentaciones que me hicieron los muchachos que leyeron el libro de Código Genético de una Princesa fue que lo que les llamó la atención o lo que hizo que engancharan con el libro fue que se identificaron con los personajes. Sí. Eso es muy importante en literatura infantil y de adolescentes. Entonces me llamó mucho la atención porque muchos de ellos me compartieron eso en específico. Por lo menos en mi caso, yo trabajo con un cerebro neurodivergente. Entonces a veces lo que el sistema neurotípico quiere que uno pues se amolde al aprendizaje como esa estructura así como debe ser, a mí me cuesta un montón. Por eso es que ahorita no se me ocurre ninguna pregunta porque estoy tratando de procesar bien las cosas. Ok. Porque va a ser un gusto, Tiani. Cuando empieces a preguntar me voy a tener que agarrar de la silla a ver si puedo contestar. Porque es un reto para mí ese tipo de cosas. Ok. Sí. Vale, Tiani, mil gracias. Recuerden que la sesión queda grabada para que la puedan volver a analizar, escuchar.
Y bueno, vamos a darle la palabra a Rosaura, que también tiene preguntas. Sí, Bueno, Rosaura. gracias, Henry. A ver, María, bueno, a mí me llamó de toda el La trabajo de atención. hoy, sí, la atención, dos cosas, que es como para ratificarlo, ¿no? De un lado, cuando tú hablas y haces como la comparación o como la identidad entre las 1001 noches con respecto a las ciudades invisibles de Calvino, ¿sí? Sí, Me pareció muy interesante porque efectivamente las 1001 noches nos lleva por todas las ciudades, nos las describe como es, pero yo considero que en medio de la fantasía también las hacen ver reales, ¿sí? Las hacen ver claro reales. que sí. En el caso de Calvino, ahí sí es invisible porque es como la fuente interna de él, ¿sí? De donde interpreta de una manera diferente la ciudad desde su perspectiva, pero nos deja el rastro también de lo presencial, de lo que ve. Entonces ahí es como la coincidencia que yo encuentro. Con respecto a la novela que yo inicialmente, bueno, comenté algo sobre Pedro Páramo, Juan Rulfo, ¿no? Que fue su máxima obra y que fue un trabajo bien chiquito, ¿sí? También me parecía muy importante ver que en este momento acaba de salir una publicación de una periodista colombiana que se llama La Cosa Nostra, ¿sí? Y efectivamente encuentro todos los pormenores de lo que tú hablas, de lo que necesitas cuando expresas, cuando explicas los tipos de novelas que hay, ¿no? Efectivamente, este es un trabajo periodístico y de investigación que hace esta mujer, ¿no? Que fue censurada, que se negó Planeta a publicárselo y resulta que pues uno encuentra que le hicieron un favor porque, por ejemplo, yo no compro tan pronto que salga una obra, no la compro, ya la compré. Claro que le hacen un favor. El tipo de género que tiene esta mujer que El vos me tipo de contás se llama género, bueno, crónica. tiene que ver Normalmente la con la crónica mafia, tiene que ver con la sucesos. mafia, la política, Ujú. la mafia en la política colombiana del norte del país, ¿sí? Que nos tiene batiendo corrupción por todo el país, ¿sí? Entonces, claro, ella se mete en eso, pero también obviamente toma lo ancestral, lo histórico. Hay una conjugación de cosas, María, ¿sí? Eso es trabajo literario. Si ella hubiera puesto nada más que las noticias, sería un trabajo periodístico. Trabajo literario es cuando haces el ensamble y haces un trabajo concienzudo de armado. Por eso digo yo que la novela literaria no es rápida. Porque si no tendríamos la memoria artificial que crea novelas, me entendé a gusto, le ponen 3 o 4 condimentos y no necesitamos más a los escritores, sacamos novelas como pan caliente. Y respecto a las ciudades, mira, les leo un parrafito del prefacio que encontré acá que va a contestar un poco lo de la ciudad que decías vos. Bueno, gracias por la... Sí, no, desde ya. Creo que lo que el libro evoca no es solo una idea temporal de la ciudad, sino que desarrolla de manera unas veces implícita y otras explícita una discusión sobre la ciudad moderna. A juzgar por lo que me dicen algunos amigos urbanistas, el libro toca sus problemáticas en varios puntos. Y esto no es casualidad, porque el trasfondo es el mismo. Y la metrópoli de los big numbers no aparece solo al final de mi libro. Incluso lo que parece evocación de una ciudad arcaica solo tiene sentido en la medida en que está pensando y escrito con la ciudad de hoy delante de los ojos. O sea, él evoca ciudades antiguas, pero desde un hoy. Ha sido muy... Por eso les digo, este prefacio lo tienen que leer completito, porque ha sido un descubrimiento este prefacio de todo lo que él se propuso. Dice, mira, a continuación, ¿qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana, y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invisibles. Se habla hoy con la misma insistencia tanto de la destrucción del entorno natural
como de la fragilidad de los grandes sistemas tecnológicos que pueden producir perjuicios en cadena paralizando metrópolis enteras. La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de las crisis de la naturaleza. La imagen de la megalópolis, la ciudad continua, uniforme, que va cubriendo el mundo, domina también mi libro. Pero libros que profetizan catástrofes y apocalipsis hay muchos. Escribir otro sería pleonástico y sobre todo no se aviene a mi temperamento. Lo que le importa a mi Marco Polo es descubrir las razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades, razones que pueden valer más allá de todas las crisis. Las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje, son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Mi libro se abre y se cierra con las imágenes de ciudades felices que cobran forma y se desvanecen continuamente, escondidas en las ciudades infelices. Un hermoso canto positivo en día sábado. Espero que les sirva, que ustedes puedan profundizar en este libro, en esta semanita que queda, sigan leyéndolo, porque es un autor que vale la pena. Yo les dije que cuando alguien hace narrativa hay tres patas. Una es el lenguaje, otra es la ideología. Miren cómo se nota la ideología de este autor. La ideología de él es una ideología de tipo positivo, que rescata de las ciudades a aquellos que hay que rescatar. También critica a su manera, sin hacer un cartel de crítica. A su manera vamos a encontrar la crítica. Miren todo lo que podemos leer, no en lo que está dicho, sino en lo que no está dicho, en lo que va por debajo del lenguaje. María, Tatis tiene una pregunta. Sí. Buenos días, maestra. Pues es que yo no sé si estoy un poco perdida, o un poquito, creo. Bueno, lo que pasa es que, bueno, la primera vez que yo tuve como contacto con este libro fue a través de la danza contemporánea. Yo hago, bueno, ahorita llevo un tiempito sin hacer, pero hago danza contemporánea inclusiva. Sí. Y la primera vez que tuve contacto fue con las ciudades invisibles, creando ciudades invisibles desde el cuerpo, ¿no? Entonces como que me trajo mucho a la memoria esos momentos de creación y bueno, pues me gusta mucho volver a retomar este texto. Por otra parte, creo que estoy un poco perdida en el sentido de que, bueno, a mí, ¿no? Personalmente me parece que tiene mucho de fantástico, ¿no? Y si el texto, su merced decía que es neorrealismo y que este neorrealismo rechaza lo fantástico, ahí no sé, entonces ahí es cuando yo no sé si estoy perdida. No tiene rastros de fantástico, te parece fantástico por la temática de cada ciudad, pero los elementos que mete no tienen nada de fantástico, son todos objetos, son reales. No te habla ni de platos voladores, ni de que vuela un elefante, no te habla nada de eso. O sea, no hay nada fantástico. Te parecen fantásticas las ciudades, cómo están organizadas, pero los elementos que él usa son objetos de la vida cotidiana. Aunque hayan cosas que parecen inverosímiles. Sí, puede haber cosas que parecen inverosímiles, pero están sujetas a algo real. Fíjate que no sé si donde decía que la pavimentación era de níquel, una cosa así. De estaño. De estaño. Puede o no ser. Nunca sabemos si en China existió eso, ¿viste? Pero, o sea, no, los elementos no son fantásticos, los elementos son reales. Ok. Muchísimas gracias, maestra. No, ahora sí. Ya. Sí, alguien más levantó la mano, sí. Alguien más quería preguntar. Juan Carlos Carvajal. Sí. Carlos. Bienvenido, Carlos, no te había visto. Hay una foto, podés bueno, la antes de darle la palabra a Juan Carlos, bueno, Juan Carlos Carvajal participó en el festival recientemente
estuvo acompañándonos, y aquí entre esta mesa darle una felicitación a Tatiana por su participación en Ay, el festival, que lo hizo muy bien. Tuvo muchos comentarios muy positivos de las poetas, sobre todo Girama Castaño y otras poetas que estaban ahí, que tienen una gran trayectoria del trabajo poético de Tatis. Ellas dicen que tiene un futuro grandioso en la poesía, mi querida Tatis, entonces para darle un aplauso. Gracias. pero No, voy a aparte llorar. iba a decir que en esa confusión va a crear cosas fantásticas, porque ella escribe muy Sí. bien. Muchísimas Sí. gracias, le siento como con el corazón así Sí, lleno le fue muy bien, y bueno, yo creo ahí hay un material, Tati, y hay un talento gigante, lo único que hay que seguir es trabajando. Ahora sí, a mi querido Juan Carlos, que se encuentra con nosotros, le cedemos la palabra. Juan Parece Carlos ser se que silenció. se silenció, sí. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a hacer algunos pequeños anuncios parroquiales que me parece que son importantes. Para todo el envío de materiales, por favor, hay una norma que es Time New Roman, tamaño 12, para que siempre manejemos como lo mismo. Manejar también un texto editable, Word, para que pueda ser corregido, anotado y demás. Eso también es importante. Y procurar, pues, ser muy, muy precisos y ajustados a la tarea. ¿Sí? Si la tarea es muy puntual, entonces ajustarse a esa, no enviar otro texto que no corresponda a la tarea, ¿vale? Procurar hacerla llegar lo antes posible, por decir algo, por último día, el jueves, porque pues María tendría que revisar los materiales para poder hacer observaciones Claro. el día sábado. Si lo envían el viernes o lo envían a último momento, pues va a ser muy complicado. Entonces, preferible que ustedes hagan como ese trabajo de lunes a miércoles y lo estén enviando por tarde el jueves. Esos son como pequeños anuncios. Recuerden que nos vamos a sostener en este horario, eventualmente cuando tengamos digamos, un cambio por, digamos, ocupaciones de María, porque está invitada ahorita recientemente a otra actividad literaria. Entonces ya les avisaremos con tiempo y con calma como los ajustes que tengamos en cuanto a horarios. Recuerden también que la sesión queda grabada para que ustedes puedan volver a retomar el hilo de esta sesión en caso de que algo no haya quedado claro o quiera simplemente repasar. La sesión queda grabada. También recuerden que pueden acceder a los cursos que se dieron de narrativa con María a través de la plataforma para Tiani, que es estudiante nueva. Si quieres, el lunes podemos tener una llamada por Meet y yo te explico cómo funciona y cómo accedes a esos cursos, porque pienso que te pueden ayudar muchísimo en esta ruta. Si ves esos otros talleres, ¿no? Ahí está el manejo de los diálogos, el manejo de la trama, bueno, una gran cantidad de Sí, elementos que te perdón, pueden Henry, servir mucho. si tienen alguna dificultad, ya sea con elegir el narrador o el diálogo, lo que sea, lo anotan y me lo piden para la próxima charla, porque yo puedo abrir el espacio, mientras esté dando algún autor, abrimos el espacio y contesto cualquier tipo de dificultad que tengan. Tatiana, que ha avanzado tanto, ha sido una de las que más ha mandado trabajo, por eso digo, el fruto del trabajo es después calidad en nosotros mismos, es cambiar un poco la forma de escribir. Perfecto. Lo otro se me fue la paloma, un momentico, a ver si recuerdo. Bueno, en síntesis generales es eso, ¿vale? Con Tianito nos podemos estar viendo la otra semana, ¿sí? Para explicarte bien cómo funciona esto de la plataforma y demás. Bueno, sí, lo otro, hay algunos de ustedes que ya tienen un trabajo adelantado, ¿sí? Que están construyendo su novela o que la tienen en remojo, pues pueden coger no toda la novela, pero sí las secciones, el inicio,
un poco de una sinopsis de esa novela para que María también pueda hacer sus observaciones, ¿vale? Pueden ir Que mirando. puede servir, perdón, Henry, puede servir de ejemplo para todos los compañeros. Si tienen un capítulo o dos, lo miramos, lo leemos, lo comentamos y encontramos ahí si es efectivo, si no es efectivo, que hay que modificarlo. Claro, ¿Está? por supuesto. Sí, porque la idea del taller es que ese trabajo previo que ustedes ya tienen pues, pueda ser puesto aquí en escena y que podamos de alguna manera contribuir, ya sea a través de las opiniones, las sugerencias, en el mejoramiento de ese material. Por eso, y que es un curso extensivo, vamos hasta el otro año, entonces tenemos suficiente tiempo para que ustedes vayan preparando esos materiales. ¿De acuerdo? Entonces, Henrycito, lo enviaría, o sea, profe, también, ¿la enviaríamos con la tarea, el capítulo? Que tenemos, los que ya tenemos algo. Si tenés algo escrito, sí, andad mandándomelo y yo voy a ver en qué sesión lo abrimos, que tenga que ver con ese autor, a lo mejor, o algo del tono, y ahí lo abrimos y lo comentamos. Listo, gracias. Vale, perfecto, mis estimados. Voy a mirar un poco la hora. Juan Carlos me parece levantando la mano. Juan Carlos. Se me quedó abierta. ¿Ahora sí ya se escucha? Sí, ya escucha. Bueno. No, pues quería señalar que encuentro la similitud de las dos obras en que hay un narrador ahí que está como de manera oral intercediendo sobre cada una de las historias, ¿no? En el caso de Las Mil y Una, pues Sherezade, en este Marco Polo y el Kuwait. Entonces eso me hace pensar en los alcances de la novela, ¿no? Porque pensarla como una novela, pensando que hay toda una simbiosis ahí de formas, crónica, cuento, microcuento incluso, poesía, y es también como preguntar frente a esos alcances, ¿no? Cómo empezar a vislumbrar hasta dónde se puede jugar con la categoría de lo híbrido, pues siempre pensando en las definiciones que pueden ser nocivas, ¿no? Pero digamos en pensar en los alcances de la novela, que me parece muy interesante. Yo creo, Juan Carlos, que hay que conocer todo, o sea, vamos a dar todos los autores los máximos que podamos abarcar, los clásicos, este que es innovador, todo lo que haya, uno primero lo tiene que conocer para después sacar lo que te resulta útil, según lo que vos querés contar y según tu manera de ser. Porque también el formato de la novela, la estructura, va a tener que ver con nuestra manera de ser. Fíjate que él en el prefacio ese que yo les dejé, que vuelvo a recomendar que lo lean, comenta por qué hizo así. Porque él nos quería llevar de una historia novelada a una realidad de ciudad. Él en realidad quiere hablar del deseo por un lado, pero también de las ciudades que nos rodean. ¿Qué estamos haciendo con esas ciudades? Esa es la ideología de él que lo llevó a estructurar la novela así. O sea, más allá de la técnica que usemos, también es el qué queremos contar. El qué queremos contar nos condiciona cómo lo vamos a contar. Después vamos a elegir, pero para poder elegir tenés que conocer. Tenés que conocer muchos novelistas, muchos autores y decir, mira, esta es una forma híbrida y se permite juntar esto con aquello otro. Todo se permite en todo en la novela. La novela puede contener un ensayo, una carta, diálogo, solo narrativa, con narrador presente, sin narrador, obviarlo totalmente como hace Puig, pero primero tenemos que conocerlo. Para que sea efectivo, para poder romper algo, lo tenés que tener delante tuyo. Tenés que saber que eso existe, que fue hecho por un otro. Entonces, desde ahí elijo. Si yo no conozco, no puedo elegir. Voy a ojos cerrados a hacer algo que puede salirme muy bien como me puede salir muy mal. Cuando ya tengo por lo menos un conocimiento previo, estoy dándome el derecho de elegir. ¿Te contesté? Sí, voy a decirles los autores, yo se los compartí en el grupo, pero estos autores referentes son para todo el taller. Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Faulkner, El sonido y la furia, Rivera, La revolución es un sueño eterno, Joyce, El Ulises,
Kafka, La Metamorfosis y Flaubert, Madame Bovary. Esos son los autores que la recomendación yo creo que muchos los hemos leído, los hemos consultado, han estado en nuestros textos en la biblioteca o digamos, tenemos de referente, pero interesante volverlos a mirar, volverlos a abordar, porque son autores que van a estar siendo tratados durante el taller. Ahí en el grupo yo les compartí el archivo que nos envió María, ¿vale? No sé si tú quieras, María, cerrar con alguna conclusión alrededor. Bueno, sobre todo la conclusión es, el mundo de la novela es infinito, es un universo muy entretenido, tanto para leerla como para escribirla. El primero que nos divertimos y estamos apasionados es cuando escribimos la novela. Y espero que ustedes se animen y vayan haciendo los ejercicios. Si van siguiéndome el curso como yo se los planteo, van a llegar con cierta tranquilidad, ya sea a continuar una novela que tengan hecha o a iniciar una novela, pero anímense. Tampoco es un pecado no escribir novelas. Por ahí nos gusta más el género cuento, que es más cerradito y más corto, y no es ninguna cosa mala, ningún defecto de escritura. Borges nunca escribió una novela, o sea, cada uno elige después en el derrotero de las cosas por dónde va a ir. Pero todo lo que yo doy sobre novela también sirve para cuento, o sea, es narrativa. También sirve para hacer ensayos, que teníamos un compañero que quería saber de ensayos. Hay novelas que son grandes ensayos, o que todo el contenido son ensayos. ¿Está? Entonces, no, una cosa no quita la otra. La novela es un universo enorme, enorme y fantástico de llevar a cabo. Y puedo elegir asomarme al mundo de la novela por donde quiera. Por el mundo realista, por el fantástico, por el del terror, por el policial. Ningún género es menos que otro género. O sea, antes se creía que el que hacía policial era novela negra, era como un lenguaje más procaz, más de la calle, entonces el escritor era de un nivel inferior, digamos, los escritores de grandes novelas. Pero los grandes policiales, y los grandes policiales lo han leído todos los buenos escritores. Así que ahí estamos. Van a poder elegir del menú lo que quieran. Mira, María, nosotros en un taller, hablando del género policial, recién que comenzó la escuela, salió este texto que se llama Los Crímenes de Santa Catalina de la Soledad. Fue un texto que surgió a 10 manos. Sí, Qué es decir, bueno. cada autor aportaba un capítulo al texto, ¿no? Me pareció un ejercicio supremamente bonito. Lo logramos pues publicar y hicimos al final de todo el proceso una lectura dramática para un evento. Qué Eso bueno. convocó más o menos unos 10, porque son 10 capítulos, o sea, 10 lectores. Hicimos una banda sonora, hicimos una puesta en escena con danza. Eso fue una vaina espectacular, súper chévere. Como todo lo tuyo, Henry, a gran escala. Gracias. El Y yo- festival no son 3 días, son un mes entero. Es un mes entero, sí. Sí. Y quiero simplemente leerles el primer capítulo, son capítulos corticos, ¿no? Dale, Cada dale. autor daba una visión. Es un texto donde cada capítulo cuenta la misma historia, pero con una mirada distinta. Es como un chisme contado y contado y contado y Sí, sí. contado, ¿no? Multiplicidad de voces se llama eso. Ajá, sí, dice, este es un relato que reúne varias miradas de un mismo suceso. Algunas es la transcripción fiel de lo expuesto por sus fuentes, otras en cambio son el resultado de información recabada de mis visitas al pueblo que ustedes, mis estimados lectores, se disponen a conocer. Primero en Santa Catalina de la Soledad hace un calor que muerde, que deslíe. Se encuentra a mitad de un valle pedregoso y la atraviesa un riachuelo que le irriga desde el páramo de los Bermejos, así lo llaman,
Cuenta una de mis fuentes, ya tendrán la oportunidad de conocerlo más adelante, que por los años, cuando el país daba inicio a una de las guerras más infames de su historia, los liberales estuvieron de paso por allí y al irse dejaron un charco de sangre imposible de borrar. Ese es el primer capítulo con Qué el bueno, ya lo compro. No quiero ver. está en venta, está en venta. Pero Mira, Henry, lo que me quedó, fíjate, la importancia del adjetivo, un calor que muerde. un calor que muerde. Qué Sí. bueno que está, qué bueno Sí. eso. Y así cada autor iba aportando un capítulo de esa historia, ¿no? Lo digo porque quizás podría ser un ejercicio interesante del taller donde cada uno de nosotros pudiésemos aportar un capítulo y planearnos una novela. Podría ser, pero lo dejo simplemente ahí como una idea de un ejercicio que ya se hizo y que probablemente podría ser reciclado para este taller, ¿no? Y que al final, pues pudiera salir una novela y la publicamos, donde No, aparecemos tan todos. sencillo como hacer una novela. Es un ejercicio nada más, como para entusiasmarse con esto de la escritura. Y pues nada, mi querida María tiene que salir muy puntual hoy a las 12, ya nos quedan 2 minutos, entonces María, ya despedimos nuestra sesión, espérenme en un minutico, cierro la grabación y nos despedimos. Denme un segundito, por favor. Listo.